Gracias a Saimo por el espacio y a la universidad por recibirnos. Así que bueno, después de esta linda introducción que hizo Susana, con Alejandra les vamos a presentar el caso de Profértil. Las dos somos de Bahía Blanca y Profértil es una compañía, una agroindustria, a diferencia de todo lo que estuvimos escuchando esta mañana, que había mucho de consumo masivo. Profértil justamente tiene el desafío en sus comunicaciones y en su estrategia, como hizo fundamental, que no es una empresa de consumo masivo, es una agroindustria que está ubicada en Bahía Blanca y tiene como propósito producir nutrientes de manera sustentable para fabricar más alimentos, ¿sí? Produce básicamente urea granulada, que es un fertilizante de muchos que existen en el mercado, ¿sí? Esto como dato para entender la lógica de Profértil. Nutriente esencial que consume el trigo y el maíz. Ahí está Profértil y las dos empresas que lo componen son YPF, que todos los conocemos, y Nutrien, una empresa canadiense que también se dedica a los servicios agropecuarios. ¿Qué hay de interesante? Muchísimo. Alejandro les va a entrar en detalle para contarles justamente el trabajo que se hace con todos los públicos, con los 11 públicos que tiene la compañía. Pero acá es importante entender el propósito que mueve a la organización, que justamente es producir nutrientes justamente para fabricar más alimentos en una superficie que se mantiene estable. Es decir, en la Tierra, en el planeta Tierra, solamente el 3% de la superficie es cultivable, ¿sí? Y un dato también interesante a considerar es que hoy en el mundo somos 7.700 personas aproximadamente y acá al 2050 vamos a ser 9.000. La superficie se va a mantener estable, con lo cual hay que producir más alimentos en la misma superficie. Para contextualizar, ¿dónde está Profértil? Profértil es una industria argentina conformada por los socios que les explicaba recién, que está situada su planta de producción en Bahía Blanca, en el puerto de Ingeniero White, y tiene 3 terminales de despacho y almacenaje en Necochea, Puerto General San Martín y San Nicolás, y oficinas en Buenos Aires. Y acá le voy a dejar a Alejandra para que entre más en detalle y cuente justamente el doble desafío con el que se encuentra la compañía a la hora de desarrollar su estrategia de comunicación de cara a la sostenibilidad y este doble vía que tiene a la hora de gestionar su licencia social para operar y desarrollar sus productos y la aplicación del mismo. Sí, lo primero que hicimos cuando empezamos la investigación para Profértil fue hacer un mapeo de los públicos. Son 11 públicos los que medimos y están relacionados con este doble propósito que mencionaba Vale antes. Por un lado, los públicos que tienen que ver con el permiso social para operar, que son la comunidad de Bahía Blanca, las autoridades públicas, la prensa, instituciones, organizaciones intermedias, proveedores, y también está la comunidad agropecuaria, los clientes del canal mayorista y minorista y también los productores agropecuarios que no le compran a Profértil, pero son los usuarios finales. También en estos públicos nosotros medimos los docentes, por ejemplo, que forman a los futuros asesores técnicos, porque tienen la misión de llevar la sostenibilidad hacia el futuro, ¿no? Son líderes de opinión, los docentes de carreras vinculadas al sector agropecuario. Los públicos los fuimos agregando gradualmente. El primer público lo medimos en el año 2000, que fue la comunidad de Bahía Blanca, y eso fue antes de que la planta de Profértil empezara a operar en la etapa de construcción. Es decir, desde el minuto 0, Profértil quiso tener esta escucha activa de los públicos. Después se fueron incorporando en distintos momentos el resto de los públicos. En 2018 se incorporó los vecinos de Ingeniero White. Para que ustedes entiendan, Ingeniero White está dentro del partido de Bahía Blanca, pero la planta de Profértil está ubicada en Ingeniero White. Una calle la separa de las casas y está a 7 cuadras solamente del centro de Ingeniero White. Por eso en 2018 quisimos hacer foco para entender un poco más. Veíamos las diferencias desde siempre con el resto de la comunidad de Bahía Blanca, pero poder entender un poco más cómo se vinculan los vecinos, qué expectativas tienen. Todas estas encuestas nacieron con metodologías tradicionales, es decir, nosotros hacíamos investigación cualitativa primero, focus o entrevistas según el perfil, y después seguíamos con encuestas cuantitativas, siempre sistemáticas a partir de la fecha en que incorporamos el público, anualmente, semestralmente. La del 2018 ya nació digital y después en 2020 incorporamos otro público que es la sociedad o opinión pública nacional, le llamamos nosotros, porque esto tiene que ver con la estrategia de crecimiento que tiene Profértil, que necesita posicionarse también a nivel nacional y entender qué está pasando en el país. Ahí, bueno, esa encuesta la arrancamos también ya con panel online.
Ahí nos llevamos una sorpresa, porque nosotros suponíamos que Profértil era una gran desconocida a nivel nacional. Calculábamos una incidencia del 3%, del 5%, o sea, con una muestra nacional, y después hacíamos un booster para, entre los conocedores de Profértil, indagar la imagen. Lo que nos encontramos es que el 17% de la población conocía Profértil. Eso se ha mantenido después en las mediciones siguientes. Y bueno, empezamos a ver qué pasaba. La mayoría eran hombres. Empezamos a cruzar con algunas preguntas abiertas que teníamos, y lo que vimos es que un hecho fortuito produjo este conocimiento, que fue que, bueno, Profértil apoya al deporte local y entonces auspicia la camiseta de Olimpo. Olimpo ascendió a primera, es un equipo de fútbol local, ascendió a primera en el 2014, cuando todavía estaba vigente el programa Fútbol para Todos, así que todo el país vio el logo de Profértil jugando contra Boca, contra River también, pero más contra Boca, creo. Bueno, entonces, llegó un punto que teníamos que migrar las metodologías digitales, las metodologías tradicionales, perdón, que hacíamos a digital. Y era un gran desafío porque muchos de los objetivos corporativos están asociados a los resultados de esta encuesta. No podíamos equivocarnos, podía haber un sesgo por la metodología. Entonces, en 2019, muchas de las encuestas que se venían haciendo con más de 10 años, la mayoría, se hicieron en simultáneo con 2 metodologías para ver qué pasaba. A partir de 2020 seguimos con metodología digital en todos los públicos. Algunos aprendizajes. Lo que vimos midiendo la misma foto en el mismo momento, en estas encuestas, sobre todo en Comunidad de Bahía Blanca, una actitud mucho más pro industria, cumpliendo cuotas de sexo y edad y nivel socioeconómico, por supuesto. Lo que mirábamos era una actitud más pro industria comparada con la metodología domiciliaria. A lo largo de todos los resultados, la imagen de empresa no variaba, pero sí un mayor conocimiento de programas institucionales, mucho mayor conocimiento de las empresas del polo petroquímico. Bueno, un poquito más de estudiantes y desocupados en la muestra, y después, en cuanto a nivel educativo, lo que encontramos es que para el caso de Bahía Blanca, la metodología, lo más parecido a metodología domiciliaria fue captación en redes sociales, en cuanto a nivel educativo. Bueno, en públicos no masivos lo que vimos es que alcanzábamos un poquito más de representatividad, porque lo que nos pasa con las encuestas tradicionales ahí telefónicas es que a la encuestadora la filtra la secretaria. En autoridades públicas, por ejemplo, imagínense que nunca llegábamos a algún nivel de autoridades públicas con encuestadora. En cambio, en la encuesta recibida vía mail, generalmente tenemos mayor llegada. En los públicos que tienen fuerte vínculo con la empresa cae la imagen de Profértil cuando pasamos a metodología digital. Eso es más porque la encuesta es autoadministrada, porque el encuestado se siente más libre para opinar que de lo digital en sí mismo, pero está vinculado. Bueno, algunos poquitos resultados, imagínense que 11 públicos. En 22 años había mucho, elegimos poquitos solo para decir que cuando preguntamos las principales preocupaciones respecto al cuidado del medio ambiente, los fertilizantes aparecen en último lugar, no aparecen en la pregunta espontánea. Cuando hacemos la guiada queda rankeada en último lugar. Ustedes acá están viendo Opinión Pública Nacional y la Comunidad de Bahía Blanca. El cambio climático es la primera preocupación. Esto no solo pasa en esos 2 públicos, pasa en todos los públicos que medimos, los que dan la licencia social para operar. Y después, una cosa interesante que vimos es que en la Comunidad de Bahía Blanca hay una mayor preocupación por la contaminación del aire, que es por la cercanía al polo petroquímico, y es el otro desafío que Profértil tiene en cuanto a sostenibilidad. Otras cosas que vimos es que la gente piensa que el cuidado del medio ambiente es un deber compartido entre el Estado y la población, con muy poquita diferencia. Es deber de la población, sale en segundo lugar, pero después, cuando vamos a ver qué conductas sostenibles tienen las personas, las conductas sostenibles no están internalizadas. Hay muy poquitas las que requieren menor esfuerzo. Entonces todavía hay un camino para recorrer, y es esta brecha entre el decir y el hacer que veíamos antes, en la presentación anterior. Otra cosa que vemos es que, si bien los fertilizantes no están en el mapa de preocupaciones con respecto al medio ambiente, sí hay una actitud negativa en los públicos que no tienen vínculo con el sector agropecuario, ¿sí? O sea, se asocia con contaminación, con toxicidad, por ejemplo, y tampoco se entiende la importancia que tienen los fertilizantes para la producción de alimentos, que sí lo entienden los públicos de la comunidad agropecuaria. Y bueno, como decía Valeria, es importante porque hay que producir más fertilizantes, más alimentos para el futuro. Algunos resultados de la comunidad agropecuaria, decir que los docentes, el 87% de los docentes del agro dice que ha incorporado temas de sostenibilidad en las materias que dicta. Los que no lo hicieron
dicen que no lo hicieron o porque no se sienten capacitados para esos temas o porque no tienen tiempo en el programa del año para incorporarlos. Y entre los productores agropecuarios, un buen dato para saber si son sostenibles es si hacen o no análisis de suelo, porque el análisis de suelo te permite saber qué cantidad de fertilizante tenés que poner para dejar, no poner de más ni de menos, para dejar la tierra en condiciones para el futuro. Entonces, el 86% dice que hace, pero después cuando vamos a profundizar, solo el 31% hace análisis de suelo en todos los ambientes, que es lo correcto, es lo más sostenible. Por otro lado, lo que vemos es que la decisión de fertilizar, es decir, fertilizo sí o no, se toma por razones de sostenibilidad, para cuidar el suelo para las generaciones futuras. Sin embargo, la dosis, la aplicación de la dosis, que es lo que realmente importa, se hace solamente por una cuestión económica, es decir, por el rinde esperado o por la relación precio-producto. Acá vamos a, bueno, el N-Total Plus es un producto de Profertil, un fertilizante estabilizado, que es un fertilizante de liberación lenta. Es una cuestión más técnica que no nos va a dar el tiempo a entrar, pero bueno, es más sostenible. Lo que vimos en que tanto productores agropecuarios como distribuidores tienen muy poca información todavía sobre los fertilizantes estabilizados. Entonces, bueno, algunos insights que inspiraron acciones a lo largo de estos años, también poquitos. Lo que podemos decir es que en la comunidad de Bahía Blanca desde el principio vimos que los segmentos con más información sobre la empresa tenían mejor imagen, con lo cual se desarrolló un programa de visitas a planta, ¿no?, que es muy exitoso. Este mes están recibiendo el visitante 50.000. Es un programa que tiene 20 años. Otra cosa que vimos también desde el principio es que el polo petroquímico de Bahía Blanca es una única cosa para la gente. Son 4 empresas grandes, Profertil es la última que se instaló ahí. O sea, Profertil no decidió dónde instalarse, ¿sí? Los terrenos que quedaron ahí. Entonces, ahí lo que pasa es que cualquier incidente que pase en cualquiera de las empresas repercute en las que siguen. Exactamente. Y en ese sentido... Se terminó el tiempo. Bueno, nada, dejar como conclusión final, retomando a lo que decíamos al principio, el propósito. La empresa tiene como desafío justamente la sustentabilidad, la sostenibilidad como parte de su estrategia, y en ese sentido va tomando todos los insights del estudio de los 11 públicos que mencionaba Alejandro y que fue detallando, para desarrollar estrategias de vinculación, ¿sí?, y de relacionamiento, porque de vuelta, no es una empresa de consumo masivo, lo que busca es generar la licencia social para poder operar, ¿sí?, y producir de manera sustentable. Eso.